a medicina funcional llegan cuando ya no encuentran más recursos por lo general. Ya han pasado por ginecólogos, por internistas, por endocrinos, ¿da? Y es que les dicen que todos los exámenes están bien. Y entonces llegan a mi consulta diciendo que esta es la última vez que consultan, que es la última vez que creen en un médico. El problema es que la perimenopausia, por ejemplo, que es uno de los momentos donde más empiezan todos estos síntomas, no es una enfermedad, es una situación donde pues las hormonas empiezan a cambiar. Sí genera síntomas, malestares, pero no se constituye una enfermedad. Y ahí en ese punto de la disfunción, del síntoma que no es enfermedad, pero sí molesta, la medicina convencional se queda muy corta. Entonces es muy agradable que como que bueno, me están viendo no como un examen que está bien o mal, sino me están viendo como un ser humano que está pasando retos con su salud y me quieren ayudar. O sea, uno puede tener otras cosas también. Entonces puede ser que a ese combo se le una resistencia a la insulina, se le una, por ejemplo, una disfunción en la tiroides y quedas con un caos hormonal que te hace sentir fatal y todo puede estar en rango de disfunción. La medicina convencional te va a decir, todavía no estás enfermo, miremos a ver en 3 meses, en 6 meses. Un día nuestro cuerpo cambió y nadie nos avisó. Buscamos respuestas y quedamos peor. After 30 es el espacio curado con expertas donde hablaremos de hormonas, sueño, líbido, bienestar, cambios físicos y emocionales, porque esta etapa no es el final, es el inicio de nuestra mejor versión. Bienvenido a lo que callamos las mujeres después de los 30. Bienvenidas a un episodio más de Lo que callamos las mujeres después de los 30, un espacio seguro para que todas podamos hablar de lo que nos está doliendo, de lo que nos está perturbando, de lo que nos está frustrando en todos nuestros cambios hormonales y metabólicos y emocionales que vivimos en esta etapa. Este es un espacio seguro al lado de la mano de expertos que nos ayudarán a transitar esta etapa de la mano. Antes de presentar a nuestra invitada, no se les olvide suscribirse y activar aquí la campanita para que puedan seguir viendo todos estos episodios al lado de los expertos y toda la información que necesitamos y las herramientas que necesitamos para poder atravesar esta etapa juntos. Hoy tengo el placer de presentarles a la doctora Diana Palacios, que además es mi médica, la persona que me ha apoyado y me ha guiado en toda esta etapa. Es médica cirujana de la Universidad del Rosario, tiene un magíster en bioética y además es especialista en medicina funcional y naturopatía. Y a eso súmenle todos los exámenes y todos los estudios que tiene sobre hormonas femeninas. Pero más allá de eso, de todos los títulos, es que Diana ayuda a entendernos no solamente como el síntoma, sino como un todo y cómo desde ese todo nos ayuda a guiar en el proceso. Hoy vamos a entender por qué a veces la medicina convencional se queda corta y por qué la medicina funcional es la mejor opción para nosotras en nuestros cambios metabólicos, hormonales después de los 30. ¿Cómo estás? Muy, de verdad que estoy muy feliz de poderte tener aquí. Diana es mi médica, la que me ha, mejor dicho, acompañado en este carrusel de emociones que todas vivimos y de verdad que no sé qué haría de mi vida sin ti. Así que gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Diana, entonces mira, estamos llenas de preguntas, así que mejor dicho, vamos a empezar con la primera y me gustaría que tú nos contaras cuál es la historia de esas mujeres que llegan a tu consulta, o sea, que llega la mayoría de mujeres diciendo... Bueno, pues la verdad es que a medicina funcional llegan cuando ya no encuentran más recursos por lo general. Sí, ya han pasado por ginecólogos, por internistas, por endocrinos y pasa lo que mencionabas en la carta y es que les dicen que todos los exámenes están bien. Y entonces llegan a mi consulta diciendo que esta es la última vez que consultan, que es la última vez que creen en un médico, que es la última vez que se exponen a contar lo que sienten y pues que se arriesgan a volver a preguntar. Porque es muy feo que uno diga que pues uno se siente mal, que se siente triste, que todo le cambió y que le digan que pues bueno, que qué vamos a hacer, que así es la vida, hoy, que sin es más la etapa, preámbulos, que les quiero no hay presentar a solución. Diana. Sí. Claro. Entonces así llegan pidiendo ayuda básicamente y confiadas que pues esta vez sí va a ser la vez que las van a escuchar y que las van a ayudar. Tremendo. Y hay una pregunta que me surge y es, cuando tú dices en medicina funcional, porque esa es como la última opción que tenemos y ¿cuál es la diferencia de ir a una médica experta en hormonas desde la medicina funcional que la medicina regular?
Lo que pasa es que la medicina convencional está basada en un diagnóstico y posterior tratamiento farmacológico. Esa es la idea de la medicina convencional. Y eso es muy bueno para ciertas situaciones que son fácilmente identificables. Entonces yo hago unos exámenes, puedo identificar una enfermedad y hay una guía de práctica clínica donde me dicen cómo tratarla. El problema es que la perimenopausia, por ejemplo, que es uno de los momentos donde más empiezan todos estos síntomas, no es una enfermedad, es una situación donde pues las hormonas empiezan a cambiar, sí genera síntomas, malestares, cambios, pero no se constituye una enfermedad. Y ahí en ese punto de la disfunción del síntoma que no es enfermedad, pero sí molesta, la medicina convencional se queda muy corta y eso pasa en otras situaciones también, pero en esta en particular es muy, muy claro que hay una deficiencia. Entonces, pues la idea es que cuando van a medicina funcional, pues esos síntomas y esos malestares sí son atendidos porque tratamos de regular por distintos medios como hábitos de vida, suplementos y demás, estas hormonas que están volviéndose un poco locas antes de que llegue la menopausia. ¿Sí? Entonces, además de eso, pues y tú lo has vivido en tu consulta, pues en esas consultas también te preguntan cómo te sientes, cómo está tu trabajo, cómo está tu familia, sí, todo. Entonces es muy agradable que como que bueno, me están viendo no como un examen que está bien o mal, sino me están viendo como un ser humano que está pasando retos con su salud y me quieren ayudar. Sí, realmente eso fue lo que me gustó como del enfoque de la medicina funcional. Y hay una pregunta también que me causa mucha curiosidad. A mí todo el tiempo me decían, es que estás súper estresada. ¿Y en qué momento yo puedo decir si realmente es estrés, pero en qué momento es lo que tú dices? No es una enfermedad, no es simplemente una situación transitoria por la que voy a pasar varios añitos. Varios años, sí. Pero entonces, ¿por qué nos dicen que puede ser estrés? O sea, ¿en qué momento nuestros síntomas se confunden con estrés? Y cómo una persona puede identificar, no, es que esto no es estrés, esto ya es algo más y necesito ayuda. Pues es que el estrés puede estar en cualquier momento de la vida y en la perimenopausia y menopausia también, pero digamos que llega como un potenciador, ¿no? O sea, nosotros podemos... O sea, un booster ahí. Del malestar, claro. Entonces, ¿qué pasa? Hay exámenes como, por ejemplo, el cortisol. Entonces, uno puede hacerse una curva de cortisol en saliva y identifica si tiene un estado de fatiga. Sí, ahí se puede complementar, por ejemplo, con otra hormona que es la DHA y uno puede llegar a ese diagnóstico de fatiga adrenal, que sería el diagnóstico médico del estrés manifestado pues en estos síntomas que te dicen estás estresada y por eso estás cansada, por eso no tienes un sueño reparador, por eso las funciones cognitivas se alteran como la memoria, la capacidad de aprendizaje, que todo eso puede ser también parte de esa fatiga. Pero entonces llega la fatiga a complementarse con la perimenopausia y los estrógenos empiezan a cambiar y esos dos cambios pues se potencian. Claro. Y por ejemplo, o sea, uno puede tener otras cosas también. Entonces puede ser que a ese combo se le una resistencia a la insulina, se le una, por ejemplo, una disfunción en la tiroides y quedas con un caos hormonal que te hace sentir fatal y todo puede estar en rango de disfunción porque la resistencia a la insulina tampoco es una enfermedad. Es un estado de disfunción previo a cosas como la diabetes. La tiroides también puede estar en disfunción y no ser un hipotiroidismo. Y si todo preciso está en disfunción, la medicina convencional te va a decir todavía no estás enfermo, miremos a ver en 3 meses, en 6 meses, claro, todo está bien, pero ve a tu casa y espérate esos 3 a 6 meses a ver qué pasa. Y uno mientras tanto pues sigue con su malestar, con su vida, con sus problemas y no encuentra una solución en un fármaco convencional. Sí. Tremendo. De hecho, miren esto, acá les voy a botar unas cifras. Según un estudio de North American Menopause Society y Harvard, los cambios, o sea, más del 60% de las mujeres después de los 30 empiezan a sentir niebla mental, que es que se nos olvidan las cosas, y más del 70% reporta dificultad para enfocarse. Y eso a mí me pasa, como que yo estoy aquí y después como que se me olvidó todo. Después, según la OMS, el SOP, que es el síndrome de ovario poliquístico, afecta a 1 de cada 10 mujeres en edad fértil y el 70% no están diagnosticadas, que puede pasar lo que tú estás diciendo, no están todavía en signos de alarma y estás bien, pero estás lejos de sentirte bien. Pero ojo a esto, sacaron un reporte en el 2025 donde habla que las mujeres podemos ganar en promedio 5 a 7 kilos durante la perimenopausia y más del 65% reporta aumento de grasa abdominal.
O sea, no es agradecido, se va además aquí al abdomen. Y todo debido a que el metabolismo puede disminuir entre un 10 a un 15% con la edad hormonal. Y aquí les voy a poner un dato aún más candente. Aproximadamente 1 de cada 3 mujeres experimenta bajo deseo sexual, o sea, obvio, están cansadas, no duermen bien, tienen fatiga, ¿cierto? Y experimentan un bajo deseo sexual clínicamente relevante después de los 40, afectando en un 30% sus relaciones de pareja. Entonces aquí, literalmente, ya no es solamente que me afecta a mí, sino ya empieza a afectar mi entorno. Y como para terminar de dimensionar esta etapa en la que estamos entrando todas, hay un reporte de Sleep Foundation que sacó el 60% de las mujeres reportan problemas de sueño en esta etapa, como despertares nocturnos, insomnios y sueño no reparador. Así que ya dimensionando un poco a la etapa donde nos enfrentamos, sí creo que tenemos que hacer conciencia que esto no lo tenemos por qué pasar solas. Tenemos que buscar ayuda a expertos que nos puedan guiar un poco porque realmente se pone duro. Diana, entonces te quería preguntar algo. ¿Qué común tienen estas mujeres que llegan a tu consulta? Es decir, ¿hay algún patrón entre ellas? Por ejemplo, a mí me pasó que lo primera señal era que empecé a tener insomnio todos los días a las 3 de la mañana y no había poder humano que me durmieran a mí. ¿Hay algún patrón o algún síntoma que se repite principalmente en todas las que llegamos, incluida yo, a tu consulta? Pues mira que la historia empieza dependiendo de la edad, ¿no? Porque a los 28 más o menos, un poquito antes de los 30, se empieza a bajar una hormona que es la DHEA y esa es la hormona de la vitalidad. Sí, entonces ahí uno empieza a decir, uy, me van a llegar los 30, sí, porque ya me empiezo a sentir cansada, me empiezo a sentir diferente. O sea, uno como que no sabe ni por qué, pero se siente distinto, que uno ya no es el mismo, ya no tiene la misma energía, vitalidad, etcétera. Y eso tiene una explicación hormonal, pero como que ahí nadie le va a hablar a uno de hormonas porque uno como que por la edad de 28 uno dice, no, ahí no te toca a ti, eso no son las hormonas. Sin embargo, sí empieza el camino ahí se abre la puerta. Luego viene otra etapa, como ya acercándose a los 35, donde empiezan a cambiar ya los valores de estrógenos, de progesterona y demás, y más o menos a los 38 puede empezar la perimenopausia. Hay mujeres que les empieza a los 40, a los 42, pero puede ser que te empiece a los 38 y hay casos específicos donde puede empezar antes. Sí, y son 10 años lo que tú decías hasta que finalmente llega la menopausia. Entonces, dependiendo de la edad, va a ser como estas quejas. Entonces, si yo tengo más o menos 30, entonces empiezo esta ya no soy yo, ¿qué me pasa? Y son como un malestar inespecífico, pero después viene, o sea, una cadena de síntomas donde tenemos, por ejemplo, lo del insomnio, lo del cambio de estado de ánimo. Muchas mujeres en la perimenopausia debutan con ansiedad. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo era una persona pues con múltiples emociones como todos, pero las gestionaba y de repente problemas que yo antes enfrentaba con cierta serenidad, pues ahora me desbordan. Sí, y entonces, o sea, confirmo, me mandan al psiquiatra y allá me dan un medicamento y no es que esté mal, pero el origen de eso tiene una explicación hormonal que de pronto si uno se detiene antes de afanarse por quitar ese síntoma y decir como, bueno, ¿será que esta mujer está pasando por algo hormonal en lo que podemos ayudar antes de estar pensando en tapar y tapar síntomas, que es otra de las críticas que se le hace mucho a la medicina convencional, ¿no? Tú llegas y el medicamento es para quitar esa situación. Sí, pero no a la raíz. Exacto. Entonces, claro, te tapan por acá una cosita, pero sigues con todo lo demás. Sí, entonces el sueño, el estado de ánimo, la parte sexual, la parte de esta vitalidad, energía, o sea, uno puede estar agotado todo el tiempo, duerma, no duerma, esté el domingo, lunes, miércoles, eso no interesa. O sea, uno puede estar con su energía muy baja. ¿Qué más? El tema del peso. El tema del peso empieza a ser un dolor grande porque pues bajo un estilo de alimentación, ejercicio y de hábitos que yo llevaba toda mi vida y que me había funcionado, de repente ya no me funciona y ahora estoy subiendo de peso e intento hacer cosas por solucionarlo y no me funciona. Y nada pasa, sí, y no hay un freno que uno le ponga a esa báscula. Entonces esto va empeorando como
mientras uno entra en esa perimenopausia y finalmente pues en la menopausia ya llegas a una estabilidad pero de una mujer distinta a la que empezó. Claro. ¿Sí? Entonces lo que decías por ejemplo del gasto calórico que implica esa disminución de los estrógenos, digamos que solo tener estrógenos en los niveles adecuados es como si tú hicieras una hora de cardio todos los días. Cuando se te empiezan a bajar pues se te quita esa ayudita que tienes y empiezas a hacer mucho más fácil un aumento en ese nivel de energía pues que consumes en el día. Sí. Impresionante. O sea, es que yo cada vez que te oigo digo, realmente es muy, muy retador esta etapa, es retador. Porque es que además a uno se le junta con que en esa etapa normalmente pues muchas tenemos hijos. Sí. Y pues de por sí ya tener hijos. Ahí está el embarazo, la lactancia, posparto. Todo, ¿no? Los despertares de los niños. O sea, es una etapa, yo la definiría como intensa. Muy, muy intensa. Pero es de reconocimiento de muchas cosas de uno y como reestructuración. O sea, se puede aprovechar muchísimo a nivel emocional. De hecho, ¿sabes qué? Hablemos de cómo yo aprovecho un poco esa etapa. Y antes de saltar a esa, me gustaría que concluyéramos el otro lado y es qué es lo que no te dicen y por pena, por vergüenza, pero tú dices, eso es lo primero que me deberían decir, pero normalmente les da pena decirme. Y ese puede ser realmente un síntoma o una alarma que tú identifiques así de una, pero uno por ser mujer, pues no sé, a veces también le da pena aceptar esas cosas. Pues bueno, digamos que usualmente las pacientes conmigo tienen conversaciones muy completas, pero yo siento que el reconocimiento de la afectación en la vida sexual es uno de los puntos que menos se conversan. Cada vez más, debo decirlo, cada vez más hay apertura a este tipo de temas y a reconocerlos como algo que merece atención, ¿no? Claro. Hay muchas mujeres que llegan ya resignadas, como no, es que a mí ya no me interesa ese tema. Y entonces es como, ¿será que no te interesa? ¿O será que no sabes cómo pedir ayuda? ¿O será que ya la pediste y te trataron de la peor manera y entonces ya cerraste esa puerta? Pero tal vez es la pregunta como más demorada en hacer. O con tabú, que les da pena. Claro, porque obviamente eso afecta directamente la relación de pareja. Y sí, y la identidad de uno también, la autoestima, o sea, eso es parte de lo que es uno como persona. Oigan, lo que estamos escuchando hoy en este podcast no nos pasa solamente a poquitos, realmente nos pasa a todas las mujeres. Vamos a pasar por esta etapa, algunas nos darán más fuertes los síntomas que a otros, todo dependerá de, bueno, nuestro estilo de vida, nuestra alimentación, nuestra calidad de sueño, bueno, diferentes hábitos que vayamos construyendo en la vida. Y por eso me gustaría, entonces, cuéntanos un poco cómo pudiéramos aprovechar esta etapa. La verdad es que resignificamos. Sí, emocionalmente es una etapa que podemos aprovechar muchísimo porque en esa situación de tener cierto grado de ansiedad hay muchos cuestionamientos. Entonces me cuestiono la carrera que escogí, el tipo de relación de pareja que escogí, la forma en la que estoy maternando, la forma en la que me vinculo con amistades, por ejemplo, las relaciones. Sí, es una crisis, pero es una buena crisis porque es todo un camino y por eso te decía que cuando uno ya aterriza finalmente en la menopausia establecida, uno ya está estable pero diferente. Sí, claro. O sea, uno ya es otro tipo de mujer y ya mucho más autodefinida, como que uno todo el tiempo antes estuvo como mirando a ver qué le gustaba y qué no, también escuchando mucho los consejos externos como esto es lo que más me conviene según mi mamá, mi papá, mi esposo, mis amigas. Ahora en menopausia ya sé quién soy por lo que yo misma definí y eso es muy interesante y quien lo define así lo aprovecha y es transformador. Quien no y se resiste genera todavía más grado de ansiedad porque es como yo no quiero cuestionar la vida que tengo porque de pronto es cómoda, porque de pronto no tengo mucha opción de cambiarla, pero el hecho de tener cuestionamientos y no poderlos desarrollar es una de las cosas que más ansiedad genera. Mira qué interesante ese ángulo porque realmente creo que me llega un montón y es como, ok, sí, es dura la etapa, pero ¿cómo la resignifico y cómo la aprovecho a mi favor? De hecho, siento que los 30 es una etapa como fundamental, ¿no? Como de abono a nuestros años posteriores. ¿Qué deberíamos estar haciendo nosotros en los 30 que puede impactar significativamente nuestra salud hormonal y, bueno, todo emocional, porque es que es como un 100% en unos años más adelante. Cuando nosotros estamos en los 30, tenemos la posibilidad, por lo menos 10 años, de prepararnos para esta etapa de perimenopausia y luego menopausia.
es el mejor momento y la última oportunidad que tenemos para establecer hábitos de vida. Y eso es la alimentación, el ejercicio, el sueño, la gestión de emociones, el propósito de vida, porque si uno nunca lo ha tratado, ahí va a venir y va a ser uno de los mayores cuestionamientos, y la reducción en la exposición a tóxicos. Entonces es todo un proyecto que uno tiene, 6 puntos del estilo de vida. Si tú entras con eso desarrollado a tus 38, 40, cuando ya estás entrando a perimenopausia, no vas a sufrirla, realmente es mucho más llevadero. Sí, pero si tú no aprovechas tus 30 para, aún con síntomas, hacer esos cambios, después pues se puede, obviamente. Muchas mujeres lo hacen, pero pues va a ser un poco más retador. Sí, retador. De hecho, por ejemplo, yo cumplo 40 en diciembre, 40, ya entro a los 40 y siento como que en los 30 me quedé muy, o sea, siento que ya me está cogiendo la tarde, porque en los 30 me quedé muy angustiada frustrada en todo lo que me estaba pasando, tratando de entenderme sin información alguna a mi alrededor, y siento que si yo hubiera podido tener, por ejemplo, este episodio en mis 30, mi vida estaría completamente diferente, porque a mí me estaba tocando empezar ahorita como a organizar todo cuando lo hubiera podido hacer desde antes. Y cuáles son, bueno, tú nos dijiste como esos 6 puntos que son fundamentales, que de hecho comenten hormonas y se los voy a mandar en un PDF para que ustedes puedan tener esa guía, mejor dicho, copialina de Diana, para que lo puedan aplicar en sus vidas. Y me gustaría como poder entender lo siguiente, o sea, tú dices que la perimenopausia puede empezar, ¿cómo es que es? La perimenopausia puede empezar 10 años antes de la última menstruación de una mujer, ¿cierto? Y una mujer puede estar perimenopáusica, como decías, a los 38 sin saberlo. ¿Cómo yo puedo identificar que tengo de pronto una perimenopausia un poco más adelantada? Y algo que, de hecho, creo que nunca te conté, pero aprovecho este espacio para contarte, y me ha dado vueltas, es que yo cuando chiquita tuve un tratamiento de crecimiento hormonal. Entonces, como sabes, como que decían que yo iba a crecer como hasta X edad. Entonces yo todos los meses iba, me ponían una inyección súper fuerte, pues para crecer, y eso retrasó mi desarrollo. Yo no sé si eso también, las personas que hemos tenido ese tipo de crecimiento, ¿eso crees que nos puede acelerar un poco esos síntomas de la menopausia? ¿Lo retrasa? ¿Tiene algo que ver? ¿No tiene nada que ver? ¿O cuáles son esas señales de yo entender? Se me adelantó un poco este tema. No tendría que ver directamente, así como tampoco tiene que ver directamente el método anticonceptivo que utilicemos. Por ejemplo, también esa pregunta me la hacen como, bueno, si yo tomé anticonceptivos toda la vida, anticonceptivos orales, o si me puse, no sé, inyecciones o dispositivos intrauterinos, pues eso impacta, y la verdad es que no necesariamente, o sea, no hay una relación como tan específica. Muchas mujeres tienen alguna, digamos, como por familia, no sé, uno le puede preguntar a la mamá, a la tía, a la abuela, como más o menos por qué edad fue la menopausia, perimenopausia. Las abuelas, mira, tú le preguntas a cierta población, digamos 70, 80, ¿cómo te fue en la menopausia? Yo no sentí nada, pero es que no hay ni una que diga que se sintió. Y también es esa negación a el malestar femenino, es como si no hubiera derecho a tener un malestar. Ahorita es que nos podemos como quejar, por decirlo así. Ahorita es que uno dice, yo tengo derecho a que si me siento mal lo pueda anunciar al mundo y pedir ayuda. Pero las abuelas no tuvieron esa oportunidad. Silencio. Ahora que tenemos la oportunidad de preguntarle a los médicos sobre nuestros malestares, pues tenemos que aprovechar la etapa desde los 28 años, debo decirlo. Puede ser incluso antes de los 30, que nosotros tenemos la oportunidad de construir un estilo de vida para que no tengamos tanto malestar en perimenopausia y menopausia. Sí, tener una oportunidad que realmente no tenían antes las mujeres, y es de poder pedir ayuda y exigir que esa ayuda esté calificada, que es una de las cosas que hablábamos. Antes era como, ay, qué suerte que mi médico sepa de esto, ahora es un deber del médico saberlo. Y es verdad, por eso es muy importante ir a donde sean médicos expertos en hormonas como Diana. De hecho, Diana, aprovechemos, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Bueno, me pueden encontrar en Instagram por el @ Diana Palacios M. Y también la página web, doctora. La página es también dianapalaciosm.com. Perfecto. Óyeme, hay una cosa que ahorita que estamos hablando de las abuelitas que no tuvieron esta oportunidad. Mi abuelita justo esta semana tuvo un accidente y el doctor hablaba y decía, la masa muscular es como el seguro de la vejez. Y acá les tengo un dato. Imagínense que
en un estudio en Estados Unidos, en American College, dice la masa muscular se pierde a un ritmo entre el 13 al 8% por década a partir de los 30. O sea, eso es como que vas en bajada en todo, en el estrógeno, en la masa muscular, lo único que sube es el peso. Bueno, entonces eso tiene una razón de ser. El músculo tiene 3 funciones muy importantes para la longevidad. El primero es que te cuida el metabolismo y todos sabemos que nos envejecemos porque nos oxidamos y tener problemas metabólicos relacionados con el azúcar es un deterioro asegurado. Entonces, por un lado nos ayuda a evitar la resistencia a la insulina, que es una de las cosas que se empieza a facilitar después de los 30. Lo segundo es que nos cuida el hueso, entonces es uno de los puntos para que no tengamos toda esa condena de tener osteoporosis. Eso no debería estar pasando. ¿Sí? O sea, que no es como no lo es normal. Exacto. Y lo tercero es que te cuida el cerebro, entonces te evita demencias. Cuando tú estás ya en una edad mayor de 65 años, tú te deterioras porque te fracturas la columna o la cadera o porque te da demencia. Entonces tú puedes desde los 30 empezar a evitar esa condena y pues cuidar tu vida esos otros 30 años que te quedan después de los 65. O sea, básicamente los 30 son la mejor inversión hormonal que puedes tener. Total, es el inicio del camino. Diana, voy a darte 10 señales, algunas que se sienten, otras que se ven en el espejo, y tú me dices si son una alarma hormonal o realmente es algo como, porque también hay que entender que, pues que son cosas también, no sé, hay cosas externas, a veces de pronto sí estás teniendo demasiado estrés en tu trabajo y estás alterada, entonces como te va a decir como 10 señales y tú me dices si es una alteración hormonal y cuál hormona es como la culpable de esto. Entonces, te despiertas a las 3 de la mañana sin razón aparente y no puedes volver a dormir. Sí, pero puede ser perimenopausia, puede ser fatiga crónica adrenal o puede ser una hipoglicemia por resistencia a la insulina. Vamos a hacer un paréntesis porque es que ese fue mi primer síntoma. ¿Cómo identifico yo que eso no es una fatiga crónica? Bueno, entonces ahí nos hacemos una curva de insulina, nos hacemos una curva de cortisol y nos hacemos unas hormonas como estrógenos, FSH, LH, por ahí los podemos dejar escritos para que sepan qué estudios son los que deben hacerse. ¿Y qué es lo que lleva a mi cuerpo a una fatiga crónica? El estrés crónico. Sí, y la verdad es que, o sea, yo sé que molesta que a uno le digan que es el estrés, pero es que vivimos estresados desde que somos niños. O sea, es impresionante ver el nivel de exigencia de los colegios que pues uno diría, bueno, es como algo bueno, pero en realidad los niños viven absolutamente angustiados. Luego pasamos a la universidad y se pone un poquito peor y luego al trabajo un poquito peor y cuando uno va a hacerse una curva por allá a los 35, pues ese mecanismo dijo, ¿sabe qué? Mire a ver qué hace con su vida, pues yo no lo puedo respaldar más. O sea, se funde literal. Y ya mi estrés no me lo respalda el cortisol, sino que me lo respalda mi sistema autónomo. Entonces yo sigo respondiendo ante el estrés, pero con angustia, taquicardia, sudoración, sensación de cansancio, porque ya no es el mecanismo adecuado para responder a eso. Entonces, tras de que estoy cansada y no pienso bien, me descompenso emocionalmente ante cada dificultad que tengo en la vida. No, o sea, yo con todo lo que Diana dice, confirmo. Pérdida de motivación y sentir que no te reconoces. Eso sí puede ir más por el lado de la perimenopausia. Subir 5 kilos sin cambiar nada, con llanta abdominal que no se va con dieta, con ejercicio y uno con la misma rutina. Puede ser perimenopausia. Y ojo a esta me causa mucha curiosidad. Joroba de búfalo, ¿eso es hormonal o mala postura? Puede ser mala postura, puede ser cortisol. O sea, directamente con el cortisol. Tenemos que hacer un doble clic en mis estudios también. Caída de pelo en mechones, acné en la mandíbula, espalda y mentón. Puede ser hormonal, no necesariamente relacionado con la perimenopausia. Ahí sí debo decir que es que nosotras tenemos temas hormonales desde que tenemos nuestra primera menstruación. Sí, claro. Entonces digamos que ahí se puede intensificar, ¿sí? Y también hay que revisar los nutrientes. Mira, aprovecho para decir eso acá. Nosotras todavía vivimos muy en la cultura de la dieta, todavía pasamos por dietas restrictivas y demás. Esto hace que nosotras podamos tener desnutrición de vitaminas, minerales y antioxidantes. Entonces, nosotras podemos tener una desnutrición que afecte nuestra piel, nuestro cabello, nuestras células y eso hace que nuestro cuerpo funcione peor en este tipo de contextos. Yo creo que yo tengo todos los síntomas, o sea, como en la primera vez que yo llegué a donde Diana, creo que yo tenía fatiga crónica, síntomas perimenopáusicos, desnutrición de vitaminas, nutrientes, mejor dicho, todo.
Diana, ¿cuáles serían esos exámenes para poder evaluar esos nutrientes que tenemos y sobre todo cuáles son esos estándares que la medicina funcional nos dice aquí es donde deberíamos estar? Bueno, pues hay unos básicos, la vitamina D, la vitamina B12, el magnesio, el selenio, el zinc, donde eso con un examen básico se puede saber. Sí, hay como una diferencia con la medicina convencional porque los rangos son distintos de interpretación. Entonces uno puede tener una deficiencia franca y ahí todos coincidimos en que toca suplementar. Puede haber una zona gris donde te dicen es adecuado, como que no es tan grave tenerlo, pero también hay un rango donde tener esa vitamina en ese nivel te va a dar como un plus, como un efecto adicional. Entonces, si yo, por ejemplo, hablando de la vitamina D, que es una de las cosas que más deficiencias presenta, vamos a tener la deficiencia cuando el sistema inmune se afecta terriblemente, el valor estándar donde pues no te pasa nada ni bueno ni malo, pero si tú lo tienes en un valor óptimo, que es entre 50 y 70 en las unidades que manejamos acá, vamos a tener una protección inmunológica y eso te sirve para situaciones de cáncer, de autoinmunidad, de inflamación crónica. Entonces ahí empiezas a tener ventajas. Entonces si vamos a optimizar nuestro cuerpo, pues lo vamos a optimizar en todo sentido y muchas veces ese cansancio de la perimenopausia se puede empeorar porque si yo tengo perimenopausia y tengo deficiencia de hierro, vitamina B12 y vitamina D, pues me va a sentir terriblemente mal. Sí, entonces son cositas que uno puede ir arreglando por los lados que además se arreglan muy fácil y pues te va a traer beneficios inmediatos. Y por ejemplo, en cuanto a la vitamina D específicamente, porque a mí me ha costado muchísimo y sobre todo cuando vivimos en ciudades donde no es que tengamos el sol todo el día, nos afecta más. ¿Cuál es un rango que dices bien, pero desde la medicina funcional es como, no, necesitamos otro nivel? ¿Cuáles son esos rangos? Digamos, pues en la medicina convencional, por ejemplo, para la vitamina D, si tú tienes menos de 30, estás en deficiencia, ¿no? Nosotros ahí ya sufrimos porque ese paciente está teniendo repercusiones. Digamos, de 30 a 40 estás normal y hay un problema y es que, por ejemplo, en la vitamina D hay una controversia porque como antes suplementaban solo con vitamina D y no en conjunto con K2, puede haber una consecuencia de esa suplementación mal hecha, que es que se te sube el calcio en la sangre y eso puede traer muchas repercusiones. Entonces, bien hecha la suplementación, podemos subir ese nivel hasta 70, incluso hasta 100, teniendo estas ventajas inmunológicas y teniendo un paciente que está seguro, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas son bien distintas. Tú puedes ir a un médico convencional y te dicen, usted está intoxicado. Y yo te voy a decir, estás perfecta. Sí, entonces es a veces para el paciente un poquito como a quién le creo si los dos son médicos. Entonces es importante saber que por eso, y no solo en los nutrientes, sino en absolutamente todos los exámenes, en la medicina convencional va a haber un rango de enfermedad o no enfermedad, ya. Pero en la medicina funcional está enfermedad, disfunción, estado óptimo. Y entonces queremos llevarlas a todas, en este caso, al estado. Sí, qué interesante, o sea, no es solo la de, por eso está el decamulsión, como el deco, súper interesante. Yo creo que también podemos incluir como esa lista de nutrientes y estándares óptimos para que todas ustedes la puedan tener. Diana, y hablemos un poco del síndrome de ovario poliquístico, porque no me ha tocado a mí, pero muchas amigas mías alrededor sí lo han tenido y pues realmente la han pasado muy mal. El síndrome de ovario poliquístico tiene, digamos, un componente adicional al ginecológico que uno se imaginaría, y es que tiene un componente de resistencia a la insulina que trae todas las consecuencias del síndrome metabólico. Entonces se le sube a uno los triglicéridos, el colesterol, le da hígado graso, le da más sobrepeso, le da cansancio, le afecta la tiroides, que por ahí ya hay otros 18,000 problemas. Y por otro lado puede elevar los andrógenos, que son como estas hormonas como masculinas que uno tiene pero en un nivel bajito, esas se suben y por eso es que a uno le salen, por ejemplo, pelos en zonas donde no deberían salirle, y también ahí está relacionado el acné. Entonces es un combo un poco desastroso en el sentido de que uno tiene su síndrome metabólico con unos síntomas como el acné y vellos en zonas donde uno no quisiera, que es algo pues que nadie quiere tener, y además toda la problemática en el ciclo menstrual que, por ejemplo, empieza a ser un problema urgente en el momento en que una mujer quiere quedar en embarazo.
¿Y Claro. por qué lo digo? Porque muchas mujeres después de los 30 quieren tener su embarazo y siempre les han dado solo anticonceptivos orales para tratarles su ovario poliquístico. Y entonces esa es la medida convencional y eso es lo que dicen las guías nuevamente, pero hay otras formas de interpretar el tratamiento del ovario poliquístico y de buscar revertirlo, cosa de que no tengamos que en ese momento de urgencia, porque ya quiero tener Sí, mi como bebé, inmediatez. empezar a hacer ese tipo de intervenciones un poco más afanadas. Entonces, esas son las pacientes que me llegan a mí. Yo Claro. llevo teniendo ovario poliquístico 10 años, llevo con anticonceptivos orales 10 años y quiero tener un bebé. ¿Qué hago? Sí. Y entonces ahí es cuando se vuelve un tema difícil. Como más difícil. Ujú. De hecho, miren esto, las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tardan en promedio entre 2 a 7 años en recibir un diagnóstico correcto. Eso lo cuenta la Red Internacional de Ovario Poliquístico de la OMS. Y las mujeres con endometriosis tardan un promedio entre 7 a 10 años. Eso me pareció como brutal, porque tardan entre 7 a 10 años en ser diagnosticadas. Mientras tanto, les dicen que su dolor fue normal. Es un poco lo que mencionaba de cómo han minimizado históricamente los malestares femeninos. El hecho de que uno tenga cólicos no es normal, el hecho de que uno tenga sangrados excesivos no es normal, que a uno le cambie demasiado el ánimo con cada periodo no es normal, tener migrañas súper fuertes de 3 días no es normal. Uno debería darse cuenta que está menstruando porque sangra, por nada más. O sea, ningún otro síntoma es normal. Ni el cólico. ¿Sí? Ni el cólico, ¿sí? Entonces, si a ti desde chiquita, a los 15 años, te dijeron que así es esto de la menstruación, que es terrible, que son 3 días donde uno sufre y nada que hacer, pues tú ya ni consultas, o sea, sencillamente te buscas el analgésico que te sirve, te lo tomas esos 3 días y se acabó. Entonces, si uno tiene cólicos, sangrados terribles, síntomas adicionales, tiene que buscar ese diagnóstico de endometriosis y ya hay formas no invasivas porque antes era una cirugía para diagnosticar eso. Ahora tenemos otras formas que ya no son cirugía. Se puede hacer una resonancia, se puede hacer un mapeo de endometriosis y hacer el diagnóstico, ¿sí? O sea, eso cambia por lo menos esa percepción de que, oiga, si me pasa algo, no es que yo soy una exagerada o que ser mujer es difícil. Mira que me llega como esas palabras a mi niña interior, literal, porque cuando yo me desarrollé, mis cólicos eran incapacitantes, o sea, yo podía vomitar, podía tener un desmayo, un dolor fuertísimo, súper abundante, pero eso fue lo que me dijeron, es que así es ser mujer. Así es ser mujer. Terrible. Y cuánta desinformación había. Hoy en día, que soy mamá de más de una niña, ya no solamente pienso en todo lo de la perimenopausia, sino pienso en estas señales que me estás diciendo, porque entre más temprano podamos actuar, pues más vamos a poder generar un impacto. Diana, y hay unos exámenes que estábamos hablando, ¿cierto? Entonces digamos como, ok, ¿por qué es tan importante el perfil tiroideo que tú hablabas que la tiroides es como un factor muy clave? Me estabas hablando de la resistencia a la insulina y todo el síndrome metabólico. Creo que vale la pena que lo profundicemos un poquito para que nosotros podamos como entenderlo un poco más. Lo que pasa es que todas las hormonas están relacionadas de una u otra manera. Entonces, si uno quiere un perfil hormonal básico, debo decirlo además, tiene que pedir toda la función tiroidea, todos los perfiles metabólicos, incluyendo la insulina, debe pedir hormonas del ciclo menstrual y debe pedir el cortisol. O sea, esos son exámenes que todas deberíamos tener después de los 30. Entonces, la idea ahí es empezar a hacer relaciones. A mí, una resistencia a la insulina me puede generar una disfunción tiroidea. La disfunción tiroidea me puede empeorar la fatiga crónica y la fatiga crónica me puede afectar las hormonas sexuales. O sea, es una bola de nieve que es crece. una bola de nieve. Entonces, si a mí nadie me atiende eso de esa manera completa, pues entonces por eso es que fracasan tanto estos tratamientos de me dan anticonceptivos. Ok, listo. Pero ¿y el resto qué? Claro. Sí. O me dan levotiroxina, listo. Pero ¿y el resto qué? Sí, la levotiroxina es el medicamento que damos, por ejemplo, para hipotiroidismo. Entonces, los fármacos, ok, bien utilizados, qué bueno que existen, pero no son una medida exclusiva, o sea, uno lo tienen que ver completico, no claro, solo como un todo, sí, o sea, no solo los exámenes, sino como persona, pero aquí que estamos hablando de las hormonas, esa evaluación tiene que ser completa.
Oigan, y si ustedes están pensando que esto es mucha información, no se preocupen, las tengo cubiertas. Escriban hormonas y les enviaremos la lista de los exámenes, de los nutrientes y de todos estos pasos que Diana nos está diciendo, porque estamos en la ventana de oro que podemos trabajar por nuestra salud. Diana, cuando tú hablabas también en todos estos pasos, de los 6 pasos que nos contaste, ¿cierto? Hablaste un poco también de la alimentación y de ciertos como suplementos. Hoy en día creo que todas llegamos y vemos en Farmatodo, en Walgreens y empezamos a comprar gomitas, suplementos. O sea, realmente, ¿cómo debería ser una dieta balanceada para las mujeres? Hoy en día también oímos mucho de la proteína. Ahorita estaba en Expo West en Los Ángeles y te digo que hasta el popcorn tiene proteína, o sea, sacaron todo con proteína. Entonces, cuéntanos un poquito cómo debería ser una dieta balanceada para una mujer después de los 30, cuánto de proteína deberían comer. Pues sé que eso va muy dependiendo del cuerpo, pero pues un rango como en promedio. ¿Es necesario tomar suplementos? ¿No es necesario tomar suplementos? ¿Cómo debería ser? Bueno, para la parte hormonal y metabólica, las alimentaciones que son bajas en carbohidratos y altas en grasas normoproteicas antiinflamatorias son las mejores. Sí, esto tiene un montón traducción para de mí, por detalles. Tienes que comer grasa saludable porque si no, no tienes sustrato hormonal. Entonces, O sea, empezando como por ahí. aguacate, aceitunas, nueces, aceite de oliva. Tienes que comer bajito en carbohidratos, no muy bajito, pero no en exceso porque estás cuidando tu insulina, que es la que se podía dañar. Tienes que comer normoproteico porque estás cuidando tu músculo, que es el que te cuida el hueso, el cerebro y también el metabolismo. Y tienes que comer antiinflamatorio porque donde te inflames, todas las hormonas van a entrar en caos. Sí, entonces esto pues suena súper complejo, pero puede llegar a ser muy sencillo y uno lo puede normalizar. Sí, pero sí, o sea, cumplir el requerimiento de proteínas básico y es fácil, o sea, es hacer un cálculo. Entonces vamos a multiplicar 2 por los kilos del peso que tengamos y eso me va a dar el requerimiento de proteína neto que tengo en ese día. Y a partir de ahí es que yo tomo la decisión si necesito o no necesito un suplemento de proteína. Por lo general, la verdad es que no. Sí, con los alimentos lo puedo cubrir. Con los alimentos reales lo puedo cubrir y más bien si voy a hacer una estrategia de suplementación, el momento de tomar adaptógenos es después de los 30. ¿Qué son los adaptógenos? Son plantas que te ayudan a regular las hormonas de forma natural y nos ayudan, por ejemplo, muchísimo en etapas como la perimenopausia, pero también en el ovario poliquístico, en la endometriosis, con la resistencia a la insulina también, hasta con la inflamación nos pueden ayudar. Entonces, a escoger un adaptógeno, la vitamina D, escoger de pronto selenio para la tiroides, un antioxidante tipo ácido alfa-lipoico para la insulina. Eso sí tiene un poco más de sentido en vez de estarse llenando de proteínas que a veces mal escogidas son inflamatorias, dañan la insulina, o sea, a veces hacen más caos que bien. De hecho, les voy a dar un dato. Imagínense que en mi consulta pasada para mí fue como muy revelador porque yo tomaba proteína whey. Y Diana me dijo, no, o sea, si bien es muy buena porque te ayuda a construir la masa muscular, para las mujeres nos genera una inflamación y resistencia a la insulina. Y ahí fue como, todo lo estoy haciendo mal. O sea, entonces realmente qué chévere poder tener este espacio para que todas podamos tener muchas herramientas porque es demasiada información, son demasiados cambios que atravesamos y qué mejor manera de hacerlo que de la mano de los expertos. Diana, de verdad que gracias por sacarnos un espacio de tu consultorio porque sé que además vives llena de consultas y que nos hayas sacado este espacio para mí es muy importante. Gracias por compartirnos tu generoso conocimiento y si pudieras decirle una sola cosa a todas las mujeres que nos están viendo y oyendo, ¿qué les dirías? No solamente a esas de 30, sino también de pronto a las de 45 que dicen, ¿será que yo ya llegué muy tarde? El mensaje para las mujeres de más de 30 es que nunca normalicen ni se resignen a sus malestares, que realmente sigan buscando opciones, sigan buscando ayuda, sigan investigando cómo tener una mejor vida en todo sentido, en el nivel de salud, en el nivel económico, en el nivel de pareja, que no se resignen al malestar. Ya saben, entonces gracias a todos ustedes por oírnos. Este fue un capítulo más. No se les olvide suscribirse para que puedan seguir teniendo estos conocimientos de la mano de expertos y nos vemos en el próximo capítulo.